Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios poderoso en esta mañana. Glorificamos en esta tarde ya famosa del mediodía. Glorificamos a Dios poderoso, nuestro Padre, nuestro Adón, nuestro Padre celestial, Sabaoth, Jehová de los ejércitos. No, ya no quiero más. No quiero más. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, yo te responderé de las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces los procesos de nuestra vida nos llevan a clamar a Dios. Muchas veces debemos entender que el proceso no nos puede conectar de la oración, no nos puede conectar de Dios. Porque cuando nosotros oramos en medio del proceso, en medio de la situación, Dios nos revela cosas grandes y ocultas que tiene para nosotros. Gloria al Señor. Nunca antes. Amén. Dios te bendiga, José Lofeli, de Santiago de los Caballeros. Saludo, exactamente, de los Caballeros. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Jeremías en el proceso, Dios le dijo que clamara a él. Porque el clamor, ¿qué él iba a hacer? Cuando nosotros oramos en medio de una situación o que oramos aún no hay una situación, debemos entender que la oración es el lugar por el cual nosotros podemos conocer la dirección de Dios, el propósito de Dios para con nosotros. Es ahí donde nosotros debemos cada vez afianzarnos más en la promesa de Dios y en su palabra. Fortalecernos en medio de la situación, en medio de la prueba, en medio de cualquier situación que se encuentre pasando. De fortalecerse en el Señor, de fortalecerse en su palabra, por medio de la oración. Cuando oramos en medio de la situación, la oración va a traer revelación, va a revelar cosas grandes y ocultas que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo mismo que hace Dios con Jeremías. Gloria a Dios, cuando se encontraba en el patio de la cárcel, encarcelado. Pues se clama a mí, yo te responderé de cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces las cosas grandes que Dios quiere darnos a conocer viene después de un proceso, viene después de una situación. Porque usted no puede hablar de cosas grandes que Dios hace en su vida, aleluya, sin vivirla. Usted no puede hablar de sanidad si Dios no lo ha sanado. No puede hablar de liberación cuando Dios no ha libertado. No puede hablar de bendición cuando todavía no ha sido bendecido. Es decir, cuando pasamos el proceso, el proceso va a revelar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Por eso Dios le dice a Jeremías, clama. Porque Jeremías se encontraba en el patio de una cárcel, bajo una situación. Había un lugar de sufrimiento. Se encontraba en un lugar frío. Aleluya. Encerrado en una cárcel, en el patio de la cárcel. Y de allí Dios le dijo, clama a mí y yo te responderé. No solamente le dijo que le iba a responder, que iba a tener respuesta. Y es lo que anhelamos en medio de un tiempo, en medio de una situación, es escuchar respuestas de Dios. Todo en medio de un proceso queremos la respuesta de Dios. Jeremías se encuentra en la cárcel y Dios dice, clama, porque te voy a responder. Clama a mí y yo te responderé. Ora, clama y yo te voy a responder. Y aparte le dijo, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, de lo que yo voy a hacer contigo, cómo me voy a glorificar, qué va a suceder.
Entonces, si nosotros analizamos este versículo, podemos encontrar fortalecimiento para tratar de mantenernos conectados de Dios en medio del proceso. Porque en medio de este tiempo que estamos viviendo, hay muchos que se han desconectado, hay muchos que han dejado de orar, que han dejado de confiar más en Dios, que han dejado y abandonado el altar de Dios. Y es en el momento de cualquier situación que usted se encuentre pasando, es donde más usted debe arroparse bajo las alas de Dios, ir a su presencia. Bendito sea Dios. ¿Para qué? Para conocer qué es lo que revela Santiago. Cuando Santiago dice: el que tenga falta de entendimiento, pídasela a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche. ¿Por qué? Porque cuando usted no conoce, porque si usted ve el contexto del versículo del capítulo 2, porque Dios le habla en Santiago capítulo 1 versículo 6, que pida no dudando. El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Dios la da abundantemente sin reproche. Es que Dios le dice a por Santiago. ¿Por qué? Porque si usted no entiende el versículo 2, que dice: hermano mío, gozaos y alegraos cuando os halléis pasando por diversas pruebas. Usted analiza lo que significa prueba. Prueba significa persecución. Prueba puede ser en su estado de economía, en la salud, en el trabajo, en el hogar, en la familia, que haya procesos, haya pruebas que te aprieten, que te afligen, que te abaten. Pues Santiago está diciendo: gozaos y alegraos, hermanos. Oye, hermanos, recordando que la carta de Santiago es una carta general que le habla a todo público. Es una carta general, pero aquí enfatiza bien, aquí en el texto podemos discernir a quién Santiago le está. Entonces, Santiago dice que tú te gozas, le habla a los hermanos: hermanos míos, gozaos y alegraos cuando os halléis pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia que la prueba de esta fe produce paciencia. Siempre que la prueba produzca algo en nosotros, la prueba es buena. Porque si va a producir algo en nosotros, la prueba es excelente. Debemos gozarnos en ese momento. Cuando entendemos de la perspectiva de Dios que lo que está pasando, aunque nos sorprenda la prueba, entendemos la perspectiva de Dios en medio de la prueba. Porque hay pruebas que nos van a sorprender. Pero debemos enfrentarla de la perspectiva de Dios, la razón de la misma. Y si es para producir en nosotros, debemos gozarnos. Gloria al Señor. Si es una prueba que viene por una condición provocada por nosotros mismos, que es una segunda posibilidad, la prueba viene de tres maneras. Número uno, porque Dios la permite. Número uno, viene de forma sorpresiva en nuestra vida. Segundo, viene porque Dios la permite. Dios para procesarnos y llevarnos a otro nivel o moldear una área en nosotros. Y tercero, se levanta. El enemigo se levanta en contra de nosotros. En contra de, ¿sabe que hay un pleito entre el mundo espiritual, el reino de Dios y el reino de la tiniebla? Entonces, debemos pedir sabiduría cuando no discernimos el porqué de la prueba, el proceso. Porque debemos acercarnos a Dios en medio del proceso. Debemos buscar a Dios en medio del proceso. No alejarlo. Es un error garrafal cuando dejamos de orar en medio del proceso, de estudiar la palabra, de buscar a Dios.
Entonces, tenemos aquí dos. Recuerde que cuando para sustentar dos enseñanzas, como maestros se lo digo, para sustentar dos enseñanzas se requiere de dos personas diferentes. Aquí yo le presenté una enseñanza. Es una enseñanza porque estoy hablando de Jeremías, capítulo 33, verso 3. Clama a mí y yo te responderé. Como se encontraba Jeremías en una cárcel, en el patio de la cárcel. Y allí yo le hice a clamar para responderle la oración y revelarle cosas grandes y ocultas que Jeremías no conoce. Uso Santiago para enfatizar que la prueba debe producir gozo cuando determinamos la razón de la misma, cuando discernimos la prueba, que viene de las maneras de Dios, para que produzca algo en nosotros. Por eso es que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y para que tenga su paciencia la obra completa, ¿para qué? Para que seamos perfectos y cabales para buenas obras. Santiago capítulo 1, verso 1 al 6. El cuadro completo. La prueba no nos puede conectar, hermano. La prueba tiene que acercarnos. Debemos tranquilizarnos para poder discernir cuál es el proceso, cuál es el área en nuestra vida que Dios quiere moldear. Porque puede ser que el proceso, la prueba, venga a nosotros luego de una oración que nosotros hemos hecho. Claro, sí, hay procesos que pueden venir con respuesta a una oración que nosotros mismos hemos hecho en el momento. Gloria a Dios. O una palabra que hemos dado en el momento, o hemos hablado en el momento. Usted dirá, pero ¿cómo es posible? Claro que sí, porque fíjese algo. Quita todo lo que a ti no te agrada de mí. Ese es nosotros en el momento de intimar, de oración. Entonces, Dios va a llevarnos a un terreno donde lo que Él quiere que cambiemos por medio de un proceso sea manifiesto, para que lo conozcamos y entonces saber cuál es la área que Dios quiere trabajar en nosotros. Porque mientras más usted entiende el área que Dios quiere trabajar, es mucho mejor para usted, porque usted se va a rendir como ir al alfarero. Porque la vasija se daña no por el alfarero, sino por el tipo de barro que es. Entonces la prueba dice que la prueba es como usted agarrar el oro, que es un pedazo de carbón. Y dependiendo del tipo de oro que usted va a hacer, así mismo será la intensidad de fuego. Porque si usted es oro 10, entonces la intensidad será mínima. Oro 14 es mínimo. Pero cuando se trata de oro 24, ya la intensidad del fuego es mayor. Entonces, queremos cosas grandes, pero las cosas grandes son enseñadas para moderarlas a otros. De cosas grandes y ocultas que Dios puede hacer en nuestra vida. Job puede hablar de cosas grandes, porque Job perdió todo en un momento, pero en otro momento lo recupera todo. Dios se lo devolvió con mayor. Entonces, cosas grandes. Todo el mundo quiere cosas grandes. Todo el mundo piensa en cosas grandes. Que Dios lo use grandemente. Predicar en multitudes. Predicar a millones de personas. Pero esas cosas grandes requieren un proceso de preparación para ser capaz para ellos mismos. Porque ellos dicen, Santiago, gozaos, alegraos, cuando allí pasando por la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, porque la paciencia nos va a llevar
a un grado de madurez. Por eso dice, para que seamos capaces, perfectos y cabales. Perfectos y cabales. ¿Qué significa? De perfección aquí no tiene que ver con ausencia de pecado, sino que tiene que ver aquí en el texto en el servicio que podamos utilizar de forma adecuada, con madurez, lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces, para que seamos perfectos y cabales y que podamos operar en cumplimiento de la misión de Dios, en pos del propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, porque el llamado es de Dios y los dones son del Espíritu Santo. Usted no puede pedir lo que usted quiera, eso es lo que Dios le dé. Ahora el apóstol Pablo dice que anhelemos los dones que son mejores, y él resalta los dones que podemos anhelar, dando a entender que no es usted, sino él es, o que el Espíritu Santo, aunque usted lo anhele, el Espíritu Santo es que da conforme a la medida. Entonces debemos ser capaces, enteramente capaz, perfecto y capaz para todas buenas obras. Todas buenas obras, hacerlas en plenitud para el Señor, funcionar, como dije, revela también Santiago le dijo a Timoteo: procura con diligencia ser aprobado por Dios, usar bien la palabra de verdad y no sea avergonzado. Entonces tenemos que entender eso. El proceso y la prueba solamente nos van a ayudar. Así que no te desanimes por el proceso ni la prueba. No te desanimes por el proceso y la prueba. Pero llame por teléfono, dime. Porque mientras el proceso, la prueba produce en ti madurez, fe, te hace perfecto y capaz para toda buena obra. Perfecto, le dije antes, no es ausencia de pecado. Perfecto tiene que ver con la obra encomendada. Tener la madurez y la capacidad para realizar la tarea con efectividad, con madurez. Entonces, Dios le bendiga a todos los hermanos ahí. Dios bendiga a mi hermano Gaby Rosario. Así que no se desanimen en la prueba. Sigan creyendo, examinen el proceso, la prueba, y determinará que el proceso, la prueba, solamente produce en ustedes paciencia. Y la paciencia produce esperanza. Y a Dios, y hay algo que me enseñó el salmista David, el gran rey David, es que el rey David dice: pacientemente esperé yo en Jehová, y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me hizo sacar del lodo cenagoso. Lodo, ese es a tierra, es en el desierto donde David se encontró, y en tierra movediza, y pensaba que iba a sucumbir. Donde allí Dios lo hizo sacar, lo puso sobre peña, puso su boca cántico nuevo. ¿Pero qué? Pues tuvo paciencia. Si hay una cosa que Dios mueve, es la paciencia. Amén. Así que Dios le bendiga y seguimos en victoria.